Bienvenidos esta mañana y hemos estado participando en una conferencia para la familia titulada Nuestra herencia, y fue de mucha bendición. Nuestro hermano Rafi Gutiérrez nos habló más a los varones, ¿verdad? Estaban fuera de balance porque habló con nosotros los varones más, pero ese es su llamado, ese es su carga, y agradezco a Dios por un hermano así, ¿verdad? Que habla a nuestro corazón hispano, y le damos gracias a Dios por él y porque hemos participado de esta conferencia. Si usted no trajo a su esposo, pues perdió la oportunidad, ¿verdad? De tener un mejor esposo después de aprender. Y damos gracias a Dios por este tiempo que Dios nos ha dado, y hoy queremos concluir con este tema muy necesario en nuestros días, muy necesario en nuestros tiempos. La familia es esa entidad que Dios originó, pero que en nuestros días está siendo casi destruida, afectada. Las ideas filosóficas de nuestros tiempos, el sistema educativo, el gobierno, la política, no están a favor de la familia. Aunque lo digan a veces, pero no, porque vemos las leyes y vemos las plataformas y no lo son. ¿Cómo es que la familia puede salir adelante en nuestro día? ¿Cómo es que la familia puede continuar y no solamente sobrevivir, sino florecer en nuestro tiempo, cuando hay sinnúmero de cosas que son obstáculos? Bueno, hay que ir al origen, hay que ir a Dios. Dios nos instruye, Dios nos prepara, Dios nos da lo que necesitamos. Por eso la importancia de conferencias como esta, en que nos enfocamos en lo que Dios dice. Y hoy queremos hablar nuestra herencia, el diseño de Dios para la familia. No solamente sobrevivir estos tiempos, sino florecer, ir más allá. Que la bendición de Dios no solamente esté en nuestro día, en nuestro matrimonio, sino en los hijos y los hijos de los hijos y los hijos de los hijos de los hijos. ¿Podrá ser posible? Él dice, no, eso, la familia ya no funciona. Mejor vamos a hacerlo de otra manera. A lo malo le decimos que está bien. Y no muy bien, sino, decía el hermano, le decimos que está muy bien. Y a lo bueno decimos que está anticuado, pasó de moda, no es bueno. Y en esa sociedad, en ese tiempo que estamos viviendo, hermanos, como familias, como padres, como esposos, Dios nos da de su gracia y nos enseña para que florezcamos, para que avancemos. Y como decimos, sí se puede, yendo al diseño de Dios que Él nos da. Sí se puede, hermano. Hay que regresarnos al manual, al autor y consumador de la salvación, al autor de la vida y al manual que Él nos ha dado. No es tan complicado, pero no es fácil. Cuando tenemos que ir en contra de la corriente. Y ahora hay que crear los hijos. Y hay que hacerlo de la manera que Dios va a bendecir aquello.
El texto que queremos ver hoy está en Deuteronomio 6, del 1 al 9. ¿Qué estaba pasando? Vamos a dar algo del contexto. Ustedes saben, Israel había pasado 400 años en cautiverio, en esclavitud. Dios con su poder, con su mano fuerte, los libera. Y pasan por el desierto por 40 años. Tardaron para comprender, tardaron para entender, para dejar Egipto atrás. Pero ahora Dios los iba a introducir en esta tierra que Dios les había prometido. Y ahora, ¿cómo? Vamos a ir en un lugar donde hay todas estas naciones con diferentes religiones, muchas en contra de Dios, y obstáculos, enemigos. ¿Cómo? Es que la nación de Israel va a subsistir, va a florecer. Y uno piensa, bueno, yo creo Dios les iba a decir cómo preparar el ejército, iban a hacer un bootcamp y vamos a preparar el ejército. Vamos a organizar el gobierno y vamos a tener el secretario de defensa y vamos a tener el secretario de educación, y porque tenemos que hacer en contra de todo eso. Uno piensa, es lo que haríamos hoy en día, ¿verdad? Dios habla a Moisés, habla a la nación a través de Moisés y los prepara para introducirse en esa tierra prometida donde Dios quiere que florezcan. Que el pueblo prometido, el pueblo que Dios ha escogido, florezca, que tras generación gocen de la bendición de Dios. Ese es el plan de Dios. ¿Cómo? La familia. Dios sabe, la sabiduría de Dios es para que haya una nación fuerte, la familia tiene que estar fuerte. Cuando la familia se deteriora y no funciona, la nación está débil y se va destruyendo. Los grandes reinos a través de la historia no fueron destruidos por el enemigo de afuera. Fueron destruidos por adentro, por la desintegración familiar. Dios sabe. Y Dios le da a Moisés estas instrucciones para que entiendan, comprendan cómo pueden formar un legado bendecido de Dios. Y esto no ha cambiado. Hoy tenemos obstáculos, oposición, pero la sabiduría de Dios no ha cambiado. Funciona. Muchas de las naciones que estaban ahí en Israel hoy no sabemos ni de ellas, ni cómo se llamaban, no saben. El pueblo de Israel ahí está. Y es un pueblo bendecido. Bendecido por Dios. Podemos ser una familia bendecida de Dios. Dígale al vecino, al que está ahí, tú y yo podemos ser una familia bendecida por Dios. Hay instrucción. La palabra de Dios, hermanos, aquí nos da cómo podemos hacerlo. La respuesta no está en el sistema educativo, no está en el gobierno, no está en los políticos. ¿Está en quién? En Dios. ¿Por qué? Porque Dios fue el que originó la familia. Él la designó para nuestro bien. Sí, dice por ahí que el que encuentra esposa encuentra la bendición de Dios. No tienen que decir amén. No, ¿verdad? No tienen que estar.
pero creo que la palabra de Dios lo dice. Amén. Yo puedo decir que es cierto. Sí. Hermanos, Dios quiere que tú tengas un legado. Que cuando tú ya no estés aquí, ya hace 100 años que tú estuviste, hay un legado aquí. Porque tú estuviste aquí. Ese es el plan de Dios. Simplemente hay que irnos a lo que Dios dice. Tener las prioridades correctas, el diseño correcto que Dios nos da. No es, si lo vemos, no es complicado. Son palabras simples, pero que van en contra de la humanidad, del pensamiento moderno. Hoy en día hay una, no voy a mencionar el nombre, pero hay una directora de noticias muy conocida que no quería casarse, pero quería tener un hijo. ¿Qué le dijo la sociedad? Tú puedes tener un hijo, no necesitas un hombre para criar a tu hijo. Tu hijo puede crecer normal, puede ser un buen hombre y puede nomás contigo criándolo. Esos son los modelos de hoy en día, hermanos. Y otros que al final no funcionan. No por lo que digamos nosotros, sino porque Dios lo dice. No funciona. Tenemos que tener las prioridades correctas. Y las prioridades correctas vienen a través de un diseño correcto que Dios nos da en su palabra. Cuando una pareja, un matrimonio se casan, empieza todo bien, ¿verdad? Si se acuerdan de la honeymoon, algunos, ¿verdad? Otros ya hace mucho, ¿verdad? Y la pareja están enamorados, se quieren, pero hace el tiempo. ¿Y qué sucede? El hogar cambia. Las prioridades cambian. Empezamos Dios, sí, pero después ¿qué? Los hijos. Porque es lo nuevo. Ahora tenemos hijos y el matrimonio ya pasa a segundo. Y vamos contradiciendo el modelo de Dios y los hijos ahora son importantes. Y tiene otro hijo y empieza y dice, bueno, ahora soy mamá, soy tu esposa, pero primero soy mamá. Y mis hijos son más importantes que tú. ¿Y el esposo qué dice? Ah, bueno, entonces para mí también los hijos son más importantes que tú. Me voy a ir a trabajar porque tengo que trabajar para pagar los biles, tengo que ir a trabajar para pagar la educación, todo lo que se necesita. Y el orden cambia. ¿Pero qué pasa? Los hijos crecen, ¿verdad? ¿Y qué sucede cuando crecen y se gradúan? Se van. Y luego se encuentra con la esposa en el camino a la cocina y que dice, ¿y quién eres tú? No te había visto. Conozco a los hijos que se fueron y conozco a mi jefe del trabajo y mis compañeros del trabajo, pero tú. Nos hacemos extraños. Y ya en lugar de ser un matrimonio, ahora somos extraños, no nos conocemos. Pero no solamente eso, a veces ponemos los hijos aún arriba de Dios. Los hijos son los que controlan lo que está pasando en la casa. ¿Por qué? No, es que, mijito, ¿sí? Hoy no quiso ir a la escuela.
Y luego el policía y lo busca a la casa, ¿verdad? Y no digamos, pues no quiso ir a la iglesia. Mi hijito no quiso ir a la iglesia. Lo ponemos a los hijos por encima de Dios. Pero todavía hay peor, donde no hay Dios, nada más hijos. Ya no es un triángulo, ¿se mira? ¿Ahora qué es? Un ladrillo, porque ya no está Dios, están los hijos. Y todo esto lo vamos, aún en la iglesia, lo vamos adoptando y vamos en contra de lo que Dios ha diseñado para la familia. Y luego vienen los problemas serios y ya no podemos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado un diseño, Dios nos ha dado una manera, una forma, y vamos en contra de lo que Dios ha prescrito y nunca nos va a ir bien cuando vamos en contra de Dios. Nunca. Nunca. ¿Cómo puede la familia vencer los obstáculos actuales para ser una familia que construye un legado para la gloria de Dios? ¿Cómo? Cuando tenemos tanto. Y esas filosofías y esos pensamientos y lo que escuchamos en todos estos medios de comunicación van afectando a creyentes cristianos, nos van afectando. Porque vamos adoptando aquellas cosas. Decía el hermano Rafi ayer, cuando estaba hablando de disciplinar, dice, este es un tema muy controversial. Pues no debe ser controversial, porque la Biblia lo dice claramente. Pero, como vamos aumentando los hijos hasta por encima de Dios, pues no, es que si mi hijo se porta mal, no le puedo, ¿verdad?, corregir, porque lo voy a traumar. Va a quedar mal. Hermano, yo soy de una generación donde se usaba la chancla, el cinto, la vara y no sé qué, la cuchara, el matamoscas. Y gracias a Dios por eso. Yo doy gracias a Dios, porque ¿dónde estuviera si no? Mis padres no me amaban lo suficiente para corregirme cuando necesitaban hacerlo. Sin abuso, ¿verdad? Corrección. Pero hermanos, tenemos que entender que hay que ir a los principios de Dios para poder florecer como familia. Podemos tener hijos, darles la mejor casa, la mejor educación, la mejor ropa, y enviarlos a la mejor universidad, que se case con la mejor persona, que tengan una carrera de lo mejor, se casan y una boda de lo mejor. Pero todos vamos a comparecer ante el Señor. ¿Qué le va a ayudar todo eso? A mis hijos, si yo les di todo eso y un día comparecen ante el Señor, ¿qué les va a ayudar? Cuando el Señor les diga, no te conozco. No les va a ayudar. No les va a ayudar. Tenemos que preparar a nuestros hijos. ¿Cómo podemos hacerlo? La palabra de Dios aquí nos enseña para poder florecer, para poder salir adelante, a pesar de lo que suceda. Primero nos enseña de qué? Del temor a Dios. Fíjense lo que dice Deuteronomio 6:1.
Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor tu Dios mandó que se te enseñase para que los pongas por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Para qué? Para que temas al Señor tu Dios, guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Primero, el temor a Dios. Tenemos que enseñar, tenemos que vivir el temor a Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué lugar toma Dios en la ecuación de nuestra familia? ¿Qué prioridad a la hora de tomar decisiones? Mis decisiones, mis acciones, mi manera de hablar, los lugares que frecuento, lo que veo en la televisión, las personas con las que me asocio, comunican que tengo temor a Dios. ¿A quién le está hablando Dios primordialmente aquí? Dios. A los padres, al hombre primero, al padre, que dice que nosotros, para poder bendecir a la generación que viene, y aquí lo dice, ¿verdad? Tu hijo y el hijo de tu hijo y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados, primero tiene que haber el temor a Dios en mi hogar. Tengo que siempre estar tomando en cuenta al Dios en que creo. Repito, los programas de televisión que veo, las personas con que me asocio, mi lenguaje, a la hora de tomar decisiones, ¿enseñan que hay temor a Dios? Ahí empiezo. Si tu familia y mi familia y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos van a poder con todo esto que está en contra, yo necesito vivir en el temor de Dios. Y no tiene que decir que es un miedo, no. Simplemente tomo en cuenta la sabiduría de Dios al decidir. ¿Ah? ¿Sí? Al tomar esas decisiones, ¿qué voy a ver en la televisión? ¿Qué no voy a ver? ¿Qué ambiente? ¿Qué lenguaje? Al momento de decidir, debe de haber en mi mente, en mi corazón, temor a Dios. Quiere decir que tomar en cuenta lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Yo como padre soy el gatillo, soy el que inicia, soy el que prende esa luz en el hogar para que en mi hogar haya la bendición de Dios, que haya el temor a Dios. Me dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. ¿Qué tanto tomo en cuenta a Dios? Si nosotros queremos la bendición de Dios en las generaciones, por generaciones, hay que regresar al temor a Dios. Hay cosas que no hago. ¿Por qué? Porque sé que abro la puerta a la ideología moderna, a lo que esté pasando, y eso va a afectarme no solamente a mí, sino a las generaciones que vienen. Nunca podemos decir, bueno, pero ese soy yo. O, ¿verdad? Mi papá no conocía de Dios, ni el papá de mi papá, ni nada. Venimos de una primera generación de estar
empezando a conocer a Dios. ¿Y cómo aconsejaban? Mijito, usted ve que yo lo hago, pero usted nunca lo haga. Usted no lo haga, ¿verdad? Porque esto es malo. Y venimos de esos trasfondos culturales, pero hermano, la bendición de Dios es que si tú estás aquí es porque el Señor te ha dado la gracia para que ahora estamos expuestos a la sabiduría de Dios y ahora mi legado va a cambiar, porque Dios lo cambia. Y estamos en construcción. Porque a veces, bueno, pero una vez saliendo, y una hermana que tenía tiempo de venir a la iglesia me dice, no, hermano, ¿sabe qué? Yo ya no voy a venir a la iglesia. ¿Por qué, hermano? ¿Para qué? Mis hijos como quiera se van a portar mal. El diablo te detiene. El diablo te frustra. Estamos en construcción. No estoy donde quiero estar, no, pero no estoy donde estaba. Gracias a Dios. Y estamos luchando por algo eterno, no por mejorar algunas áreas, sino mejorar en la eternidad. ¿Qué hacemos? El temor a Dios. Como padre, hay que cambiar el canal. Hay que dejar aquello. Hay que decir, ¿sabes qué? No voy a esto, ¿por qué? Porque, como dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es la pregunta que nos debemos de hacer. Como padre, ¿esto me conviene? ¿Y voy a estar comunicando que hay temor a Dios? Segundo, versículo 3 al 5. Oye pues, oh Israel, roja. Y no, Dios es el que nos da el patrón y el diseño. Ahora yo necesito reflejar lo que aquí me está diciendo, que Dios es uno y Él es real. Y más, salen más personas que dicen que son ateos, agnósticos o de esas cosas. Es más difícil decir que soy ateo que creer en Dios. Si ustedes se ponen a pensar en todo lo que está a nuestro alrededor, la creación, la humanidad, la historia y lo que la Biblia dice, se necesita mucha fe para ser ateo. Fe equivocada, sin de ser muy terco. Para decir no.
¿Qué debo de hacer? Debo de decir, nosotros creemos en ese Dios, el único Dios. No hay otro Dios, no es cierto. Todos los otros dioses son creaciones de alguien. Este Dios nos creó a nosotros. Dios es uno. Segundo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, alma y con todo. En otras palabras, lo que hago, habla, comunica. Entonces, ¿qué debo de hacer? Dice, amarás al Señor tu Dios. En otras palabras, hermanos, ¿qué es lo que te apasiona? No, pues los Cowboys, hermano. No. 3 horas ahí enfocado ¿verdad? Y no me gustan los comerciales porque me interrumpen. Y luego voy al juego del Guadalajara y la América y todo, y ahí voy, ¿no? Ese era yo antes de conocer al Señor. Empezaba desde las 9. En ese tiempo era el Tom Landry Show, no saben ustedes, ¿verdad? Y luego seguía el otro, y luego ya el juego, y luego después los highlights del juego. Esa era pasión. Y mis hijos sabían que eso me apasionaba. Pero llegó un día que el Señor nos salvó. Adiós todo eso. El domingo era para levantarnos, sabía cada uno a dónde íbamos a ir. Íbamos a adorar a Dios. La pasión, hermanos, eso que te mueve, eso que dices, hijo, esto es tan importante para nosotros. Lo demás es segundo, tercero, cuarto. Eso lo reflejamos. El apasionamiento que tenemos. ¿Cómo te comportas? ¿Qué haces? ¿A cuál hora? Domingo, en la mañana, hay unas citas que no puedo cambiar por nada. Por nada. ¿Verdad? Mi esposa tiene que estar en el hospital o algo, porque si no, bueno, al rato ¿verdad? ¿Ya se sientes mejor? Ok. Cuando yo vine a conocer al Señor, la que era entonces mi suegra, ella estaba en contra. Ella era de otro pensamiento y no. Eso de ustedes no. ¿Sabe qué hacía? Llegaba a la casa. Cuando venía, llegaba a la casa el domingo a las 10 de la mañana. Pero así lo hacía por costumbre, ¿no? Y llegaba y todo. Y híjole, ¿qué hago, no? Bueno, llegó el momento en que dije, mi suegra, la quiero, es bienvenida. Pero ahorita tengo algo importante que hacer, ahorita regreso. Cuando regrese, le seguimos. ¿Tuve qué? Prioridades. ¿Por qué? Porque era algo continuo, ¿no? De que iba a tener que escoger o estoy en la casa para recibir las visitas o adoro a Dios. Tenemos que tomar decisiones porque lo que hacemos refleja quién somos. Tercero, tenemos que enseñar lo que decimos que somos y lo que nos apasiona. ¿Cómo? Dice el 6, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y estas palabras de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantas y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa
y en la puerta. ¿Qué quiere decir? ¿Qué está diciendo aquí? Porque decimos, bueno, quiere decir que ponga los versículos aquí y allá. Sí, pero hermano, poner versículos aquí y allá, no. A veces no, ¿verdad? Cuando se pelea uno con la esposa, puede estar el versículo ahí. No, no está diciendo eso. Está diciendo más que eso. Está diciendo que en todo lo que haces, Dios tiene que estar tomándose en cuenta. Si tengo una diferencia con mi esposa, tengo que tomar en cuenta a Dios. Hay cosas que no puedo decir. Hay cosas que no puedo hacer. Porque tengo que tomar en cuenta a Dios. Si tengo que disciplinar a los hijos, tengo que tomar en cuenta a Dios. Cuando voy a trabajar, cuando me levanto, cuando me acuesto, cuando camino, cuando como. ¿Qué está diciendo? En todo lo que hagas, toma en cuenta a Dios. En todo. A todo momento, toma en cuenta a Dios en tu vida. Es lo que está diciendo. ¿Cómo lo hago? La palabra de Dios. Cuando Jesús ya ha resucitado, van dos discípulos en el camino de Emaús y Jesús se une a ellos y ellos le dicen, bueno, les pregunta, ¿de qué están hablando? Y dice, bueno, ¿qué no saben lo que acaba de suceder en Jerusalén? Y Jesús pasa tiempo con ellos, les explica de la Escritura y después les dice, abran la Escritura. ¿Por qué? Porque habla de mí. En otras palabras, hermanos, cuando tomamos en cuenta a Dios, cuando nos metemos en la palabra de Dios, ¿quién va a ser el héroe de tu casa? No va a ser Prescott, no va a ser Messi. ¿Quién va a ser? Jesús. Porque Él es el héroe de este libro. Él es el héroe de nuestras vidas. Él debe de ser el héroe de nuestros hogares. Que en cada momento podamos engrandecer el nombre de Cristo en lo que hacemos, en lo que hablamos, en nuestras actividades, si cumplimos años, si vamos a pintar, si todo lo que pasa tiene que ver con el Creador, con el sustentador, con Jesús. Él es el héroe. Y tus hijos, tus familiares van a saber a quién admiras tú. ¿Cómo hablas tú de Jesús? ¿Hablas de Él? Cuando aplicamos esto, hermanos, empezamos a construir un legado que va a florecer, a pesar de lo que suceda en la política, en la economía, en el gobierno, en el sistema educativo. Tu familia va a florecer. Va a florecer. Porque Dios lo dice. Para que te vaya bien. Para que te vaya bien. El temor a Dios, reflejando a Dios y apasionados por Jesús. Siendo primera de generación, hermanos, y viendo lo que Dios nos enseña, lo que yo puedo decir es que una de las cosas, cuando Dios me está hablando y estoy en la Escritura y me está hablando y estoy estudiando y enseñando, ¿sabe qué empieza Dios a moverme? Dice, aquí fallaste, aquí fallaste, aquí fallaste. Ya mis 4 hijos ya están casados, ya están haciendo sus vidas, pero regreso y veo la trayectoria y veo, dice, el Señor dice, fallaste. Pero ¿sabe qué? ¿Quién no ha fallado? Todos. Pero hay un Cristo que te restaura como padre, que restaura como
esposa, que te restaura tu matrimonio, que restaura tu hogar. Y no sabemos cómo, pero Él lo hace. ¿Cuándo? Cuando reconozco: Señor, perdóname, porque no soy todo lo que tú quieres que haga. ¿Qué hace el Señor? Te perdona, te limpia, te restaura, quita todo lo que hay que quitar. Y no sé qué situación estés tú en tu matrimonio, en tu hogar, pero el Señor es un restaurador de vidas, de matrimonios, de hogares, de hijos. Pero hay que reconocerlo. Hay que reconocer: Señor, lo que quiero hacer no es lo que a veces hago. Señor, perdóname, restáurame. Pero en tu nombre voy a continuar aprendiendo y siendo mejor, porque tú lo haces en mí. No sé lo que tú estás pasando, pero hoy es día de decir: Señor, necesito tu ayuda en mi hogar. Mis hijos necesitan tu ayuda. Quiero seguir tu diseño. Quiero, Señor, que tú bendigas a mis hijos y a los hijos de mis hijos y los hijos de los hijos de mis hijos. Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos es un padre temeroso de Dios. Ese es el mejor regalo que tú le puedes dar. Un padre que quiere vivir en santidad de Dios. Una madre que teme a Dios y quiere vivir agradable. Es lo mejor que tú le puedes dar a tus hijos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque tu palabra es verdad y tú nos enseñas. Señor, necesitamos tu restauración. Necesitamos tu ayuda, Señor. Muchos somos la primera generación que estamos construyendo. Ayúdanos, Señor. Ayúdame. Necesito ser de bendición a mis hijos. Necesito ser de bendición a mis nietos. Ayúdanos, Señor. Restáuranos. Gracias por tu palabra, gracias por tu espíritu y gracias por Jesús, nuestro Salvador. En su nombre oramos. Amén.